Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la conferencia Guadalajara, Andalusí y la imagen del poder califal, el Ataifor de Guadalajara, que tenemos el placer de acoger hoy en el Museo Arqueológico Nacional, con ocasión de la publicación de un libro específico firmado por el conferenciante de hoy, Miguel Ángel Cuadrado Prieto. Nos presenta una pieza que es de gran interés, que ha sido recientemente descubierta, datada del siglo X y cuya iconografía nos remite a unas representaciones del poder durante el califato. De las murallas de Guadalajara, Ita y Sigüenza y de los castillos de Pioz y Cifuentes. También ha dirigido trabajos en yacimientos que se sitúan en los límites de la época medieval, como varios asentamientos romanos en Marchamalo y Azuqueca, la excavación de la necrópolis medieval de la Catedral de Sigüenza y la necrópolis visigoda del Tesoro Carramantiel de Gualda. Esta actividad investigadora ha dado como resultado cerca de medio centenar de publicaciones y de colaboraciones en libros, los más recientes el estudio de la cerámica del Castillo de Zorita, los últimos resultados de la investigación en el Castillo de Cifuentes y, por último, también el Ataifor de Guadalajara. Desde 2003 es técnico del Museo de Guadalajara, desde donde sigue desarrollando sus investigaciones y la difusión del patrimonio de la provincia, además de sus funciones como museólogo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elena, por la presentación y muchísimas gracias también al Museo Arqueológico Nacional, a su directora Isabel Izquierdo, por permitirnos participar en esta conferencia en la que vamos a intentar poner de relieve la importancia de la Guadalajara andalusí y también de una pieza singular, este Ataifor, datado en el siglo X y que hemos denominado el Ataifor de Guadalajara. La recuperación y la puesta en valor de esta pieza se debe a una investigación realizada principalmente por Miguel Ángel Cuadrado Prieto, que es técnico del Museo de Guadalajara y que ha coordinado un equipo más extenso de investigadores. Muchos de ellos estáis entre el público. Muchísimas gracias. Los directores de la excavación, compañeros de la UNED, de la Universidad de Granada y de la Escuela de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Comunidad de Madrid. Miguel Ángel se puso sobre el estudio de esta pieza desde el museo y bueno, pues los resultados han sido realmente fantásticos. Mi intervención va a ser muy corta, simplemente quería dar las gracias al Museo Arqueológico Nacional, a todas las personas que han intervenido en la investigación y también me gustaría poner de relieve la gran importancia que adquieren en los museos las áreas de investigación, pero también la de difusión. En instituciones museísticas como la nuestra, con una falta de recursos humanos y materiales, es quizá la investigación una de las labores que nos es más complicada llevar a cabo. Una labor que además se tiene que compatibilizar con el resto de responsabilidades que tenemos en los museos. Por eso cobra mayor importancia aún, si cabe, la labor de investigación que ha realizado Miguel Ángel Cuadrado. Una vez terminadas estas investigaciones,
es absolutamente fundamental devolver, presentar estos resultados a la sociedad. Y además hacerlo a todos los niveles, para todo tipo de público y también en los ámbitos científico, académico y divulgativo. Desde el Museo de Guadalajara, desde el año 2002, emprendimos un programa de difusión en el que bueno, se realizó una publicación monográfica en la que intervino Miguel Ángel Cuadrado y el resto de investigadores, que se publicó gracias a la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara, pero también se hicieron otra serie de publicaciones más divulgativas que se pudieron difundir tanto en redes sociales como bueno, pues en el propio blog del portal de la Junta de Comunidades, el portal de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Hicimos un ciclo de conferencias organizado por el museo en colaboración con la Junta de Comunidades y con la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara. Bueno, pues también se llevó a cabo una exposición temporal de producción propia, comisariada por María Luz Crespo y por Miguel Ángel Cuadrado, que recibió un gran número de visitantes, en el que pudimos hacer también visitas guiadas y talleres a través de nuestra área educativa para escolares. Esta exposición temporal nos sirvió para presentar públicamente esta pieza y también para ponerla en su contexto. La pudimos mostrar junto con otras piezas procedentes de la misma intervención arqueológica y con otras procedentes de otros yacimientos, pero que nos permitían hablar de esa Guadalajara califal, esa Guadalajara andalusí. Por mi parte, nada más, insistir en mi agradecimiento hacia Miguel Ángel Cuadrado y hacia el Museo Arqueológico Nacional y, por supuesto, a todos ustedes por acompañarnos en la sala. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Gracias, Elena, por la presentación. Muchísimas gracias, claro, por supuesto, al Museo Arqueológico Nacional por habernos permitido exponer aquí los resultados de esta investigación que se realizó sobre esta pieza tan singular. Gracias, Fernando, por tus palabras también, muchísimas gracias. Y antes de empezar también quisiera agradecer la ayuda que me ha prestado alguna gente para las imágenes que van a ver aquí, arqueólogos que nos han prestado fotografías para que vean ustedes un poco cómo es la actualidad arqueológica de la ciudad de Guadalajara, para ver en qué contexto apareció, en qué contexto temporal y espacial apareció el Ataifor. Entre ellos, pues bueno, quiero agradecer a Ildefonso Ramírez, a Luis Fernando Abril y, por supuesto, también a los dos descubridores de la pieza, a Consuelo Vara y a José Martínez Peñarroya, así como a Reno Arqueología también, que nos ha prestado una serie de imágenes. Y también agradecerle a María Luz Crespo algunos de los dibujos que van a ver ustedes aquí, que son los que llevaba el libro que se ha citado antes y que nos van a servir para introducir algunos de esos símbolos interesantes que tenemos que contar de esta pieza. Pues sin más, ya como ven, el título nos introduce ya no solo en la pieza, sino que nos introduce también en ese lugar, en esa Guadalajara andalusí, antiguamente llamada Madinat al-Faray, en la que bueno, pues, se han ido desarrollando una serie de... ¿Qué sucede con este? Bien. Una serie de descubrimientos que nos están llevando a ver la verdadera dimensión de la ciudad, que en su momento fue pues, cabeza de la Marca Media y que pues, en un momento determinado llegó a tener una extensión cuyo territorio, el territorio que gobernaba, tenía una extensión desde Atienza, en el norte de Guadalajara, hasta la propia ciudad de Madrid, que era uno de los lugares que se encontraban en este territorio gobernado por los cadíes de Guadalajara. La investigación de la Guadalajara musulmana comenzó pues, hacia los años 80, que fue cuando empezaron a hacerse las primeras excavaciones a raíz de la modificación de todo el cambio del entramado urbano de Guadalajara, ¿no? Que se fue perdiendo todo el caserío tradicional en función de bueno, pues esa labor constructiva que ha ido llevando a lo largo del tiempo prácticamente toda España y que bueno, pues, nos dio lugar a los primeros hallazgos, aunque luego bueno, pues se paralizó todo, se han ido perdiendo muchas cosas, pero últimamente, gracias a la labor que están desarrollando desde la Delegación de Educación y Cultura, desde el Servicio de Patrimonio
Y bueno, pues los técnicos, el interés de técnicos del Ayuntamiento de Guadalajara se están pudiendo hacer una serie de excavaciones arqueológicas que nos están dando, como les decía, esa verdadera dimensión de una verdadera medina, de una ciudad importante dentro de lo que era la Marca Media. Como pueden ver, por ejemplo, no podemos decir que haya estructuras, sino simplemente lo que aparecen son los yacimientos y lo que se suele encontrar en todas estas excavaciones de época islámica, que son bueno, pues esos agujeros en el suelo, esos silos, ¿no?, como se conocen normalmente, rellenos de cerámica, pues de lo cual ahora mismo tenemos repletas las estanterías de los almacenes del museo. Porque bueno, pues la verdad es que este tipo de yacimientos dan pues muchísimo material. En este caso, por ejemplo, estamos viendo lo que sucedió en el Palacio de los Guzmán, donde se encontraron los restos de una casa, concretamente se encontró la cocina, ¿no?, en el que pueden ver se habían quedado todos los recipientes culinarios alrededor del hogar, que estaba hecho a base de tejas, pero además con la particularidad de que nos encontramos todos los recipientes tumbados desde el mismo sitio y una capa de limo que nos mostraba que todo aquello había sido arrasado por una riada, puesto que está al borde de uno de los barrancos que surcan los límites de Guadalajara. Como digo, ya la importancia de Guadalajara se está viendo mucho más en estos momentos, cuando pueden ver, por ejemplo, excavaciones de este tipo, en los que bueno, pues aparecen esos hilos de los que estábamos hablando y en los que nos va marcando cuál es la extensión de la Medina islámica, con esos hallazgos, preferentemente de cerámica, y un poco la evolución de cómo fue esa expansión urbana desde un primer núcleo cercano al río hacia su desarrollo hacia el sur, dando una ciudad pues, de unas dimensiones medias, una ciudad más o menos con una serie de funciones urbanas bastante definidas, ¿no?, que hemos ido encontrando a raíz de todos estos descubrimientos. También, por ejemplo, pues, encontrar también, haber constatado la existencia de un barrio alfarero independiente con su propia mezquita, el alfayarín como se denominan en otros lugares, en un lugar periférico del área central, seguramente además para resguardar de los malos olores al resto de la zona urbana. Y como pueden ver, esto es uno de los desechos de los hornos que también se encontraron, de los hornos que se han encontrado en esta excavación. Se ha podido determinar también el abastecimiento de agua de la ciudad desde los altos del páramo y del propio aprovechamiento de la exudación de las arenas que corren entre las capas de légamo que van surcando la ciudad de Guadalajara, sobre la que se asienta el núcleo urbano. También se han encontrado, por supuesto, los restos de la muralla, de esta puerta que se ha conseguido, bueno, pues como ven, una puerta totalmente califal por su aparejo y que nos está marcando pues, ese límite, ¿no?, en el que terminaba la ciudad por uno de los lados, mientras que los otros, como veremos ahora, estaban perfectamente bien definidos. Y, por supuesto, el último de los hallazgos que se ha ido encontrando es la necrópolis, una necrópolis andalusí, tan islámica también, una segunda necrópolis, puesto que ya se habían encontrado los restos de una primera bastante más antigua. Esta nos va dando, con la cantidad de enterramientos que están saliendo ahora mismo, que llevan pues, debe ser cerca de 300, ¿no?, nos está dando también una idea sobre la población que pudo albergar la ciudad de Guadalajara, la Medina de Andalusí, ¿no? Entre las cosas, pues bueno, pues pueden ver varios de los enterramientos que se han encontrado, ¿no?, con las diferentes posturas que fueron adoptando las diferentes fases de los enterramientos de época andalusí, y que, bueno, pues ya digo, que con todos estos datos, pues lo que vamos es configurando una ciudad que, con los hallazgos que se han ido produciendo, pues quedaría poco más o menos de esta manera, ¿no? Todos estos puntos que ven aquí, y alguno más que falta, puesto que no se ha podido actualizar, ya que hay hallazgos recientes, son todos los lugares de la ciudad en los que se han encontrado restos andalusíes, ¿no? La menor, por supuesto, en lo que sería un núcleo originario, un primer núcleo, que sería lo que luego sería un albacar, que es el barrio de Cacharrerías, el barrio que posteriormente será barrio alfarero, una zona administrativa con el Alcázar Real, que es este aquí que está con el número 8, y con la mezquita Aljama, que sería la iglesia de Santiago. Todos los puntos que ven aquí, todas estas construcciones en rojo, serían las diferentes mezquitas que se han podido localizar a través de las fuentes y a través de diversos restos arqueológicos, que lo que nos daría es un total de 10 mezquitas, unas públicas, otras no,
y en las cuales, alrededor de las cuales muchas de ellas se articularían en los diferentes barrios de la Medina islámica. Tenemos por aquí, por ejemplo, esta que sería lo que es actualmente la iglesia de la Antigua, que es la que cogería todo este arrabal alfarero de toda esta zona de aquí de Guadalajara. Una ciudad, como ven, bastante bien protegida porque se instaló al amparo como apoyo estratégico de estos dos barrancos, dos profundos barrancos, el barranco del Alamín y el barranco de San Antonio, y que además luego fue provista de un foso en la parte más llana que permitía defenderlo pues, de los saltos de las zonas colindantes, especialmente pues, zonas como el Fuerte, ¿no? Hemos encontrado también restos de 5 puertas seguras, la puerta de la Alcallería, la que fue luego Torreón de Albarfáñez, la que les he mostrado ahora en Santo Domingo, está en esta zona, y la puerta de Bejanque, que aún conserva ese nombre antiguo de Bab Handak, la puerta del foso, y la puerta, por supuesto, de la Alcallería, que daría paso desde el Alcázar a esta zona última de primer asentamiento, ¿no? Luego, como podemos ver, una ciudad que se articula perfectamente alrededor de sus mezquitas, que tiene un núcleo fundamental, que sería el Alcázar, que hasta ahora no se han encontrado restos indicativos de que pudiera ser el Alcázar de época islámica, pero sabemos que un Alcázar había porque las fuentes lo dicen, ¿no? Que es donde se alojaban primero los emires y luego los califas cuando iban a hacer cuando iban a atacar a los reinos castellanos, al reino castellano, y que bueno, pues por las fuentes sabemos que existía, ¿no? O sea, de hecho, la muerte de Muza se produjo a los pies del Alcázar de Guadalajara en 862. O sea, que estamos hablando además ya de una ciudad que tenía una construcción en el siglo IX, tenía un asentamiento ya estable en el siglo IX, y que además nos informan las fuentes de que se fue consolidando a lo largo del tiempo en su territorio, y que hay, por ejemplo, bueno, un indicador tan importante como son los ulemas de Guadalajara, nos hablan de 17 ulemas que murieron entre los años 900, antes de 941-42, o sea, lo que quiere decir que esa gente ya estaba viviendo en la ciudad unos años antes, ¿no? Con lo cual no podemos establecer una fecha precisa para la creación de la ciudad, pero se puede averiguar, se puede inferir que en los primeros años del siglo IX ya existía y que se fue desarrollando a lo largo del X, que es cuando alza su mayor apogeo. Pues en esta ciudad y en una de estas intervenciones que se hicieron a lo largo del año 2010, pues Consuelo Vara Izquierdo y José Martínez Peñarroya encontraron esta pequeña estructura milagrosamente conservada entre los muros de dos casas, en el subsuelo de una vivienda que había tenido ya remodelaciones tanto en el siglo XVI como en el siglo XIX, ¿no? Con lo cual es que incluso todavía tiene más mérito que se conservara esta parte tan pequeña, esta porción tan pequeña, en la cual apareció esta pieza de la que vamos a hablar ahora, ¿no? Esta pieza, a la que le dimos el nombre de Ataífor de Guadalajara, bueno, por darle un poco de relevancia al lugar donde se encontró, en realidad mucha gente lo denomina como el Ataífor del Califa, ¿no? Que al fin y al cabo es la representación en la que nos tenemos que basar para hacer la interpretación del dibujo que aparece dentro de esta pieza. El Ataífor de Guadalajara es un recipiente muy grande, son 36 centímetros de diámetro, un Ataífor que se pasa completamente de la media y rebasa las dimensiones de cualquiera de estos recipientes, y como pueden ver, como todos estos recipientes califales, está melado por fuera, está vidriado con un vidrio de color melado por fuera, y en el interior nos muestra una figura que, en esencia, con una descripción simple, sería un personaje bajo palio montado sobre un camello que sostiene en su mano derecha un ave, en su mano izquierda una redoma, que está flanqueado por 2 jarras y que tiene un pelo rizado con una larga coleta, que es algo significativo. Entre las patas del camello podemos encontrar esta planta rematada con uno de estos bulbos, unas palmetas tan características, y en el petral del camello encontramos un pinjante de media luna trífido. Bueno, pues como decía Juan Zozaya, no hay nada que se presente en una cerámica de este tipo por azar. Todo tiene su significado.
Y la verdad es que para entender cuál es el sentido de la imagen que nos presenta el Ataifur de Guadalajara, hemos de analizar precisamente este simbolismo, todos estos símbolos con los que se ve dibujado el personaje. Entonces, sí hemos podido delimitar, aunque es muy difícil extraer, desligar lo religioso y lo político en el mundo musulmán, especialmente en el mundo musulmán medieval, sí que hemos podido hacer dos partes dentro de esta simbología para poder explicarlas mejor, ¿no? En primer lugar, tenemos unos símbolos de soberanía y poder político. Como pueden ver en este dibujo, son los que están marcados más en negro, que sería el palio, que hace las funciones del trono en las apariciones del califa en el exterior. El palio, pues, es un símbolo indiscutible de realeza. La trenza, que se ha interpretado como un símbolo de legitimidad, porque alude a Abderramán I, que se decía en una profecía que sería un Quraisí que conquistaría al Andalus. Era un Quraisí con dos trenzas, y eso pasó al imaginario popular, con lo cual era perfectamente reconocible la imagen de Abderramán I y de sus trenzas. Las dos jarras que lo flanquean, que por su posición y por aparecer en otra pieza conocida, como veremos ahora, hacen referencia a Oriente y a Occidente. La redoma de la mano izquierda, que es la forma de representar la Copa de los Mundos en Al-Ándalus y que es el símbolo del poder de vida y muerte sobre los súbditos que tiene el gobernante. El pinjante de Medina Notrífida, que al final es el símbolo que le acredita como jefe de los ejércitos de Al-Ándalus, y las dos ramas del árbol de la vida, que, según otra representación algo más antigua, se hace normalmente coincidir con las dos ramas omeyas, la de Oriente y la de Occidente. Vamos a ir desglosando un poco estos símbolos de soberanía para que vean que, de todas maneras, todo lo que se ha reflejado aquí acompañando a este personaje ya existía en otras representaciones. Entonces, lo que podemos hacer es ver en qué otras representaciones salía y de qué manera se han ido interpretando. Tenemos, por ejemplo, el palio baldaquino sobre el camello. Es una representación muy frecuente, o relativamente frecuente, en los marfiles. En este caso, por ejemplo, tenemos el bote de Ziyad, en el que aparece un elefante, y es un baldaquino el que porta la figura. Y en la arqueta del Victorian Albert Museum, en el mismo caso, también tenemos el camello porteando al gobernante, y lo mismo en la arqueta Morgan del Museo Metropolitano de Nueva York. Es un elemento que, desde luego, como decía, es un símbolo indiscutible de realeza. Siempre la figura cubierta siempre ha transmitido esa relación del trono en el interior, el palanquín o palio en el exterior, para mostrar los símbolos de realeza. En otro caso tenemos las dos jarras y la redoma. Estas dos jarras pudimos interpretarlas gracias a este otro Ataifur que había aparecido en Palmela, en el sur de Portugal, en el que nos encontramos en este lado izquierdo un recipiente que no podemos identificar, mientras que en el lado derecho sí podemos ver un cantil de peregrino. En este caso, el cantil de peregrino a lo que hace referencia es a la obligación del viaje a la Meca, de la peregrinación a la Meca. Y por tanto, lo que nos está remitiendo inmediatamente es a Oriente. Si esto es Oriente y esto es la Meca, la otra, por contraposición, es Occidente. Y luego veremos en qué se basa esta afirmación también. Por otro lado, la redoma, como he dicho, es la forma de representar la Copa de los Mundos, el poder de vida y de muerte sobre los súbditos, pero aquí en Al-Ándalus lo que se hace es tomar esa redoma en vez de tomar una copa, como se hace aquí en el caso de las cerámicas iraquíes, y podemos verlo, por ejemplo, en el almohadizar de Hisam II, o podemos verla en la arqueta de Leire, ¿no? Tenemos que son redomas sujetas con la mano izquierda, que es una particularidad también de las representaciones andalusíes, mientras que en el resto de los califatos, tanto en el fatimí como en el abasí, lo que encontramos es sujetándolo en la mano derecha. Por otro lado, las trenzas y las ramas del árbol de la vida, como les he contado, la trenza y esta cabellera rizada harían alusión a Abderramán I. Pero también hay que ver otra serie de elementos que influyen en la interpretación del pelo.
porque no parece una situación algo tan baladí como podría pensarse, ¿no? Porque según los rangos de la población andalusí, podían llevar un peinado u otro. No podían llevar, por ejemplo, el peinado de los príncipes no podía ser el mismo que el peinado que llevaba el sucesor al califato, por ejemplo, o el de los trabajadores o el de los cristianos no podía ser el mismo que llevaban los musulmanes. Entonces hay una serie de fatuas que se fueron extrayendo que iban dando todas esas normas para llevar el peinado. Y en este caso, como podemos ver, este va a ser un distintivo de los califas. Es el caso, por ejemplo, del sudario de Oña, el sudario que se encuentra en Burgos, que se ha interpretado como un retrato de Abderramán I, en el cual se ven esas dos dafiratán, esas dos trenzas que tiene, aparte que va sosteniendo una limeta en la misma posición y también, bueno, pues con este característico perfil que vemos ahora en la figura de Guadalajara. Este también es muy interesante porque de aquí, esta limeta que hay aquí abajo, esta redoma, salen dos ramas que son las que se han interpretado como las dos líneas dinásticas de los omeyas, la oriental y la occidental. Por otro lado, la palmeta que hace aquí, que se encuentra debajo del camello, la podemos comparar, porque es el mismo diseño, aunque realizado con un poco menos de finura, con las que aparecen en Medina Azahara, por ejemplo, la casa de Jafar, que en este caso Antonio Vallejo Triano, el director de Medina Azahara, opina que es tal la profusión de palmetas que hay en los yesos y en las decoraciones de la ciudad palatina que puede considerarse también un símbolo dinástico. Como verán, en algunos casos, algunas de estos símbolos pueden tener dos significados distintos. Ya hemos dicho que es muy difícil separar lo religioso y lo político, con lo cual ese doble sentido implicaría una serie de un significado de un lado o de otro según se mirara qué tipo de interpretación se le podría dar, ¿no? Hablamos lo mismo de, bueno, como les he dicho ya, las coletas del Almaizar de Hisam II, que se hacen aquí de una manera que se vea muy, muy visiblemente, ¿no? En este caso que está de frente. Por otro lugar, el pinjante de la media luna trífida, la interpretación parte del propio Juan Zuzaya, que interpretó que estas medias lunas que aparecen en los caballos de los beatos, como pueden ver aquí, van indicando los grados del ejército. Entonces, al parecer, cuanto más pinjantes, una graduación más alta. Sin embargo, por ejemplo, no hay ninguno que lo tenga en el petral, no hay ninguno que lleve en el pecho ese pinjante. Y sin embargo, en algunas de las fortalezas sirias, lo que sí se encuentra es alguna escultura del califa omeya en Qasar al-Gharbi, en la que sí tiene en el petral un pinjante de media luna. Con lo cual, contando con ese ejemplo, sí podemos contar en este caso que este pinjante, a lo que hace referencia, es precisamente a una posición destacada dentro del ejército. En ese caso, siendo el califa, lo único que podemos hablar es de la jefatura del ejército andalusí. Nos vamos ahora con los símbolos del poder religioso. Los símbolos de poder religioso, como veremos, son igual también, son símbolos que han aparecido ya repetidamente en otras representaciones y que podemos darlos como una interpretación más o menos segura, ¿no? El cordón de la eternidad que se forma en la parte de arriba del baldaquino, símbolo de la vida eterna, como lo dice su propia palabra. El ave, que es tradicionalmente el pájaro, tradicionalmente se considera el alma de los difuntos, sobre todo el alma incidiendo en el alma de los justos, ¿no? Es la forma que adopta el alma cuando un justo muere y está esperando en las puertas del paraíso, en los jardines del paraíso, esperando al día del juicio final para poder gozar de todas esas delicias que se prometen en el Corán por el paraíso. La flor de loto que se encuentra en el hombro del califa, otro de esos símbolos de eternidad que aparece por doquier en todas las representaciones de andalusíes. La ropa de color verde. Esto parece una contradicción porque la cerámica se llama verde y manganeso, pero es que posiblemente ya veremos cómo este verde tiene mucho que ver en la adopción de esta cerámica. El verde es, muchos autores ya lo dan así, como el color del paraíso. Y como color del paraíso
se dice que la ropa de color verde, los que alcancen el paraíso, se les vestirá de satén y bordado verde, con lo cual nos está indicando que este personaje que hay aquí es uno de los justos, es uno de los que va a alcanzar el paraíso. El camello, que es el animal que el día del juicio final llevará a los creyentes hasta las puertas del paraíso. El árbol de la vida, que es, como decía, la palmeta, pero con un tallo, que normalmente lo que simboliza es un árbol, y que es otro de los símbolos evocadores del paraíso. Y no podemos hablar de algunos más, aunque sabemos que en todo lo que era la extensión de la Taifur había otros símbolos que se han perdido, porque ya ven, bueno, pues por la parte que falta, ¿no? Si volvemos a repasar esos símbolos, pues tenemos, por ejemplo, aquí el cordón de la eternidad del palio, es precisamente la forma en la que se cruzan, la forma que toman los lazos que encierran las figuras de los botes de marfil. Entonces es un símbolo, siempre se ha interpretado como el cordón de la eternidad, y como tal se nos presenta aquí en este Ataifur. El árbol de la vida es uno de los elementos más importantes del paraíso, puesto que se sitúa justo en el centro del jardín del Edén, y es ahí donde se ancla también el trono de Dios. Es uno de los elementos más importantes de toda la simbología del paraíso. Como pueden ver, los paralelos de esta pieza son muy claros en Medina Azahara, tanto como el que hemos visto antes de la casa de Jafar, como en los ataifores. Ya digo que con mucho menor tino y menos habilidad, pero sí podemos encontrarlo aquí, por ejemplo, en alguno de los ataifores de Medina Azahara. Aparece con muchísimas veces en todas estas representaciones. El ave en la mano es algo que había aparecido ya también, aparece en otros lugares, en otras representaciones. Encontramos el animal que se ve perfectamente, además que es un pájaro, porque se le hizo ese punto en medio. En algunos casos podría pensar que era una copa, pero tiene los dos picos fuera, y además en ese ojo, como no debía dar todavía demasiado la sensación de ojo, lo que hicieron fue darle un golpe y saltarle el manganeso para que se viera un poco más la línea del ojo, ¿no? Pues este le podemos encontrar, por ejemplo, en otra representación similar, que es el halconero de Elvira, en el que encontramos enfrentados también al ave con el personaje, o en este marfil de Córdoba, en el que aparece igual, en una mano porta la copa de los mundos, y en el otro el ave en la que llevaría el alma de los difuntos, el alma de los justos, en todo caso. La flor de loto que aparece en el hombro la podemos encontrar, es así que con muchísima abundancia, en los ataifores que se producen en Medina Azahara. Es uno de esos elementos característicos por lo que se puede reconocer cualquier pieza de este tipo que aparezca en cualquier excavación, ¿no? Como de esta época, y son los elementos, uno de los elementos califales más reconocibles. Por tanto, uniendo todos estos símbolos, ¿cómo podríamos describir la escena que aparece en el Ataifur de Guadalajara? Pues la escena lo que sería es una presentación del califa en el esplendor de su poder político y religioso, donde muestra los símbolos de realeza, señor de la vida de sus súbditos, de la legitimidad de su gobierno y de su derecho dinástico, además de la jefatura de los ejércitos que posibilitan la eficaz defensa del Islam, por todo lo cual ha de ser califa y señor de Oriente y Occidente. Esa sería la parte política. La parte religiosa sería que es el imán de los creyentes, uno de los justos, elegido por Dios solo él para guiar a la comunidad por el camino recto que conduce a la vida eterna y al paraíso, al cual se dirige sobre el camello, que es el animal que lleva a sus puertas a los creyentes, y portando en su mano el alma de los piadosos o los mártires que han creído en él y han seguido sus designios. ¿De dónde sacamos esta interpretación después de juntar todo este grupo de símbolos? Pues de la situación política que se está creando en el momento de la proclamación del califato de Córdoba en el año 929. La situación geopolítica en ese momento la encontramos de esta manera, ¿no? Califato abasí, que se había proclamado en 750 después de matar a todos los miembros de la familia omeya, excepto a uno, a que se escapó, a Abderramán I, que luego independizaría el Emirato andalusí. El califato fatimí,
que a diferencia de los otros dos son chiíes, con lo cual considerados herejes, y que se crean en 909 y que, por supuesto, territorialmente amenaza al andaluz. Esta es una de las causas por las que Abderramán III crea el califato, proclama el califato cordobés en el año 929, y es no solo por una razón territorial, sino por una serie de razones políticas y religiosas. Abderramán III y todos los omeyas consideran unos usurpadores a los abasíes, puesto que les arrebataron el poder de una forma cruenta y además acabaron con toda la familia. Y además a los fatimíes los tilda de, como he dicho, de herejes, ¿no? Entonces considera que ninguno de estos dos territorios, de estos dos gobiernos, son legítimos para ostentar el título de califa, que al fin y al cabo es el líder político y espiritual, además, de todos los musulmanes. Y es por ello, por esas razones, por las que Abderramán III decide proclamar el califato. Pero para proclamar ese califato necesita gozar y tener una legitimidad dinástica, o sea, venir de una rama que ya haya gobernado, tener una potencia militar que la acababa de demostrar después de haber vencido a Ibn Khalsun en la rebelión que había tenido en prácticamente todo el territorio andalusí, y además acreditar que religiosamente que en términos religiosos era el líder, o sea, que él es quien guía al paraíso a los creyentes, ¿no? De ahí viene toda esa interpretación, que tampoco es algo que nos inventemos, porque es que el propio Abderramán III nos lo deja en un escrito tomado de una audiencia que hizo a los embajadores norteafricanos, y en el que dice: aplica su empeño a su causa en Oriente la reivindicación de lo que fue para sus antepasados derecho y para él herencia, esperando que la generosidad divina ponga a su mano la renovación de la fe con su gobierno, la muerte de las herejías y la protección de la Sagrada Casa de Dios. Son todos los argumentos políticos y militares que está esgrimiendo, políticos y religiosos, que está esgrimiendo Abderramán III para proclamar el califato. Él es legítimo, ya hemos visto que la legitimidad le viene por ese derecho dinástico que está simbolizando la coleta, las dos ramas del árbol de la vida, la propia palmeta, ¿no? Y acredita con esa actitud con la que se presenta en el Ataifur, llevando el alma de los difuntos en la mano, en el animal que les lleva al paraíso, lo que está acreditando es que él es el único líder capaz de llevar a los musulmanes a la salvación y de proteger con su fuerza, tanto militar, que ya acababa de hacerse patente, de poder proteger la fe musulmana, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tenemos esta idea de por qué se significa de esta manera al califa en estas imágenes. Pero claro, si es solo una imagen, la del Ataifur de Guadalajara solo, si fuera la única, pues de por sí sería algo único y algo que no tendría relevancia ninguna, ¿no? Pero es que gracias a esta investigación lo que conseguimos fue encontrar otra serie de figuras idénticas que lo que nos muestran es que se creó una iconografía propia para representar al califa andalusí. Y esta, que es la que hemos llamado los perfiles califales. ¿Por qué? Pues porque la imagen está de perfil, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver que a lo largo de todo el sur se encuentran este tipo de representaciones. No son muchas. Ahora me han contado que están saliendo más. Ya me han ido comunicando algunas apariciones. Pero bueno, por ejemplo, aquí tenemos la de Guadalajara y esta es Córdoba. En Córdoba va a ir el pelo abultado también. Aquí la coleta, la vestimenta es la misma, prácticamente. Aquí aparece el borde de la redoma. Y aquí tiene algo de color verde que se ha perdido, no sabemos lo que es. Esta es Córdoba, esto es Elvira, Granada. Son imágenes que ya han visto antes, de las que hemos sacado los paralelos, ¿no? El conocido como halconero de Elvira, que está igual, de la misma manera, enfrentado a un ave en este recipiente. Nos muestra también el pelo, las coletas. Aquí, en este caso, también tiene un símbolo que no hemos podido reconocer, pero en el mismo sitio que tiene la flor de loto.
Aquí es de suponer que lo que llevaría también es la redoma, o sea, de la misma manera, es el mismo tipo de iconografía que presenta la Taifor de Guadalajara. Lo mismo sucede con Palmela. Palmela nos encontramos con los varales del palio y nos encontramos también con un personaje sentado en el trono y con los dos recipientes a ambos lados de la figura. Como igual podemos ver, en la Alcazaba de Málaga apareció este recipiente también, los varales del palio, de nuevo la cabellera, la coleta, son pues imágenes califales que se han ido repartiendo que hay en otros lugares que hasta ahora se habían conocido, se habían publicado, pero que se siguió la teoría de Gómez Moreno, que decía que esto eran cosas de mujeres, sin más. Entonces, bueno, pues nunca se les había dado ninguna importancia, se había quedado así como tal, como cosas de mujeres, ¿no? Y por último tenemos el Taifor de Benetússer, que esto ya es una degeneración de la imagen primitiva de la Taifor de Guadalajara, porque vemos que lo que era un pájaro se ha convertido en una copa, y aunque mantiene algunos de los atributos, desde luego la calidad de los dibujos que hemos visto tanto en este como en los anteriores no tiene nada que ver. Es más, aparece además sentado a la turca, que ninguno de los otros aparecía, por los que hemos encontrado, y lo que nos está mostrando es que la misma idea persiste, pero ya ha ido cambiando. Esta imagen será la que dé lugar luego a la aparición de algo que se ha llamado el ciclo del príncipe, que es la figura de un personaje de perfil bebiendo de una copa, bebiendo de un recipiente, ¿no? Esto ya la degeneración de estas primeras ideas que hicieron el califa. Aquí tienen toda la serie de perfiles califales que hemos podido ir identificando y que además, bueno, pues como ven, tienen todos unas características muy similares. ¿Qué supone que el califato creara una propia iconografía del califa? Pues que en el marco de ese contexto de contienda con los califatos fatimí y abasí, pues encontramos que lo que hacen es crear una forma distinta de representar al califa. La forma tradicional era mostrarlo de frente, hierático, con la copa de los mundos en el eje del cuerpo, mirando de frente y sentado a la turca. Así aparece en el califato abasí y con más naturalismo aparece en el califato fatimí, pero con la misma estructura, ¿no? La copa. Entonces, además, bueno, todos estos recipientes que se refieren a la autoridad califal se hacen con la técnica del dorado, de la loza dorada, ¿no? ¿Qué sucede en Al-Ándalus? Pues que en Al-Ándalus lo que se hace es quitar esa forma de representar al califa e imponer la suya propia, con lo cual lo que hacen es oponerse a la representación tradicional del califa en todo el mundo islámico y crean una nueva que es realmente original, muy original, y además basada en otra técnica distinta de fabricación cerámica, que es la técnica del verde y manganeso, que es lo que podemos ver aquí. Las figuras se contornean de manganeso para que el vedrío no sobrepase esas líneas y luego el fondo blanco estanífero es el que le da la preeminencia al fondo. En el mismo marco del conflicto con los otros dos califatos, resulta que todos ellos estaban intentando apropiarse de la antigüedad clásica. Por eso no es extraño que la inspiración de la Taifor de Guadalajara sea precisamente una imagen clásica, la imagen del emperador victorioso, la imagen del Adventus, la forma en que se representaba al emperador cuando estaba llegando, cuando llegaba a una ciudad por primera vez o cuando regresaba a ella después de algún tipo de campaña, ¿no? Como podemos ver, las imágenes son realmente muy parecidas, tal y como lleva la postura de los brazos, tal y como muestra el brazo derecho, y no es nada extraño teniendo en cuenta que Abderramán III una de las cosas que hace es llenar completamente Medina Azahara de restos de la antigüedad romana. O sea que tampoco es extraño que tuviera una idea de dónde poder extraer una imagen que fuera lo suficientemente convincente para crear un núcleo, un nexo con la antigüedad clásica, y además no solo eso, sino también tener más o menos una idea de control sobre las poblaciones visigodas que aún persistían y que en muchos casos son las que le estaban creando todos los problemas todos esos problemas de rebeliones internas que se estaban dando dentro del territorio andalusí.
Entonces, ¿qué sucede en Al-Ándalus? Porque lo más conocido de la representación califal son normalmente los marfiles, y en los marfiles no aparece unas figuras de perfil, lo que aparece es todo lo contrario, son unas figuras de frente. Entonces, es curioso porque lo que sí hemos visto es que hay dos tipos de representación. Una más culta, más refinada, más palatina, la que se queda dentro del palacio, la que no sale fuera, que son estos objetos de lujo, que son los marfiles, que son las sedas, que es donde se representa al califa de frente, con la forma tradicional. Pero, sin embargo, para que salga de una manera un poco más popular, de que para llevar esa imagen del califa a más gente del pueblo, que es lo que pretendía el califato andalusí, imponerse en toda la población, ese proceso que se conoce como la islamización del califato, ¿no? Llegar a la mayor parte de gente para poder aglutinar un Estado, lo que se hace es inventar una nueva imagen del califa que se presente y sea reconocible a ojos de sus gobernados, ¿no? Entonces, no encontraremos, es muy curioso porque además todas las piezas que les he enseñado antes, excepto esta de Guadalajara, aparecen todas en castillos o fortalezas. Aparece en la Cázaba de Málaga, aparece en el castillo de Elvira, aparece en Palmela, que es también uno de los castillos. Curiosamente, la de Guadalajara no, es más, debería aparecer en su caso en el Alcázar, pero no está en el Alcázar. Está en una vivienda que está más cercana al Alfar de lo que puede estar del núcleo de poder que es el Alcázar. Pero sí es posible que esto perteneciera a gobernadores o algún tipo de mandatario que llevara esta pieza con él en el momento de trasladarse a Guadalajara y allí su vivienda. Como pueden ver, pues estas son las representaciones palatinas, las palaciegas, las que nos encontramos en todos los libros de texto antes de la aparición de la Taifor de Guadalajara como únicas representaciones del califa, puesto que estaba de frente, puesto que estaba con la copa de los mundos en el eje del cuerpo, sentado a la turca. Entonces, claro, hasta ahora esta era la única representación del califa y de hecho se negaba cualquier otra, pero ya después de lo de la Taifor de Guadalajara nos queda más remedio que reconocer que hay otro tipo de representación que se hizo además muy original y en el marco de ese conflicto con los califatos. De hecho, trascendió la popularidad de la figura de los perfiles califales, trascendió de tal manera que nos encontramos una representación absolutamente extraña para la zona abasí, que es una pieza como esta, iraquí, hecha en loza dorada, en la que podemos ver los atributos de los perfiles califales. Tenemos la larga coleta, tenemos la redoma cogida con la mano izquierda de la misma manera que la tiene los otros perfiles califales, concretamente el Taifor de Guadalajara, y su mano derecha extendida, en la que sujeta algo que no se ve muy bien porque está borrado, pero por otras representaciones efectivamente podría ser un ave, podría ser un pájaro, ¿no? O sea que de hecho en la representación tuvo cierto éxito. Se expandió esa idea de dibujar al califa de perfil y con una serie de atributos, tanto que en el califato enemigo también se empezó a representar de alguna manera ese mismo tipo de concepción califal, ¿no? Y ya no solo en el califato enemigo, es que en los reinos cristianos sucedió lo mismo. La idea de la Taifor de Guadalajara nos aparece también, porque una de las cosas que tienen los beatos de la interpretación del Apocalipsis de San Juan, de Beato de Liébana, es que ridiculizan y hacen coincidir las figuras malignas en muchos casos con musulmanes. Y en este caso podemos ver, por ejemplo, cómo la imagen de la prostituta de Babilonia reúne todas las características de esa representación clásica, formal, hierática, que habíamos hablado de que se hace en los califatos abasí, en el fatimí y que aparece también en esas producciones cultas palatinas de Al-Ándalus. Pero tenemos constancia de que hay también unas representaciones en los beatos de los perfiles califales. Si vemos, por ejemplo, los perfiles
con sus características coletas, el pelo con su ensortijado en la parte de arriba, los vemos igual de todos los que hemos visto. Sin embargo, sí que encontramos que aquí hay algo que no es un perfil califal, que es la bestia de la tierra del Beato de Gerona, en la que se le ha forzado totalmente el cuello para poder girarlo, para verlo de perfil y darle además esa apariencia con las coletas, ¿no? El propio Beato de Gerona ya hemos encontrado varios ejemplos, tanto de composición como de personajes relacionados con el demonio que están precisamente luciendo esos atributos de califales, sobre todo especialmente la coleta, y que les hemos encontrado, ya digo, que prácticamente en todas las figuras malignas, una buena parte de las figuras malignas que nos enseña el Beato de Gerona. Una de las cosas más interesantes, porque ya afecta prácticamente a toda la arqueología medieval de época islámica, es la relación de la Teifor de Guadalajara, de su figura, y lo que nos puede enseñar sobre el verde y manganeso. Ya hemos dicho que el verde siempre, bueno, el verde y manganeso siempre se ha dicho que el verde era el color de los omeyas y que el negro era un recurso las sombras del paraíso, pero hay muchos autores que ya piensan que es que el verde es en sí el paraíso, ¿no? Es el color del paraíso. Y parece ser que tienen razón, porque en el propio Teifor de Guadalajara lo que vemos es que el califa va de verde, el pájaro es verde. Entonces quiere decir que el califa lo que está ofreciendo con esa composición, lo que está ofreciendo es prácticamente el paraíso, es todo verde. Es verde el árbol de la vida, es verde el ave, es verde su vestidura, como la de los justos, cuando llegan al paraíso, y además el camello también, que es otro animal mítico relacionado con el paraíso, también es verde. Entonces parece ser que esa relación que quiere establecer el califa con sus gobernados es precisamente que quien le siga a él obtendrá el paraíso, que además eso está muy matizado y muy relacionado entonces con el color verde. De hecho, vemos muchísimas representaciones en las que los temas que aparecen están relacionados en el verde y manganeso, están relacionados con el propio paraíso. De hecho, esta es la representación del paraíso andalusí en una cerámica que apareció junto a la Teifor de Guadalajara, estos fragmentos, en el que vemos los 4 ríos, los 4 árboles y los vientos que llegan hasta el centro del paraíso, que es el cuadrado que se encuentra aquí, ¿no? Entonces es muy posible que la cerámica verde y manganeso respondiera precisamente, como dijo Barceló, a una orden desde Medina Azahara en la que se cogería y se contemplaría prácticamente toda la ideología del califato para poder expandirla a través de un material que es pues, bastante barato, relativamente barato, y además asequible y que podía llegar a toda la población, ¿no? En este caso, el Teifor de Guadalajara es una pieza que por los análisis arqueométricos que hizo Alberto Dorado es una pieza fabricada en Valencia. Si vemos que perfiles califales completamente distintos hay en Portugal, en Córdoba, en Málaga, en Granada, y encima nos encontramos con una pieza de este tipo en Valencia, no nos queda más que pensar que el califato fue quien difundió y expandió esa imagen ya determinada, con unas normas establecidas, pero es que además lo que también expandió fue la propia cerámica verde y manganeso, que es con la que se decora esa imagen que hemos visto en el Teifor de Guadalajara. Es una investigación bastante interesante en ese sentido, porque quizá pueda llegar a aclarar esos orígenes del verde y manganeso que hasta ahora han sido tan controvertidos, pero que yo creo que el Teifor de Guadalajara da unas pistas bastante interesantes de cómo se produjo esa expansión de una de las cerámicas más características y una de las técnicas más características del califato cordobés. Quisiera decirles cómo es el final de los perfiles califales. Los perfiles califales terminan con la usurpación de Almanzor, del califato, puesto que llega un momento en que eso que presentaba el califa de Córdoba como sus pretensiones sobre gobernar todo el mundo musulmán se pierden con Almanzor. Almanzor ya no va por ese camino, Almanzor va ya más tipo Said, o sea, el culto a su propia persona y a ser un guerrero, o sea, el guerrero que por sus méritos
ha alcanzado un puesto de alta dignidad. De hecho, justo todo esto coincide con esa imagen de la Taillefort de Benetússer que les he enseñado antes, que no deja de ser una degradación de la imagen primitiva de los perfiles califales. Bien, ya simplemente hablarles precisamente de lo que estaba contando, que la importancia de la Taillefort de Guadalajara, para hacer un resumen de todo lo que hemos dicho, es sobre todo haber aportado una nueva representación al mundo musulmán, tanto cristiano como, medieval, tanto de Oriente como el de Occidente, o sea, algo que era absolutamente desconocido, se nos presenta ahora. Es una nueva forma de representación que habrá que estudiar de qué manera influye en el resto de las representaciones de los monarcas, no solo musulmanes, sino del resto de los reinos cristianos, aparte que nos está aportando incluso pues, ese poder que desarrolló el califato para poder llegar a todos los rincones y poder unificar la población bajo las normas que estaba marcando Abderramán III y después su hijo Al-Hakam II. Recordarles simplemente que la Taillefort de Guadalajara está expuesto en el Museo de Guadalajara, en su exposición permanente Tránsitos, como la pueden ver aquí, con unos carteles donde se indican todas esas características, y que merece la pena verlo de verdad, porque es una pieza muy interesante y, como ven, bastante importante, que supongo que seguirá dando más investigaciones y muchísimo más juego una vez que sigan apareciendo otras piezas de esta misma serie iconográfica. Con ello me retiro. Muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Gracias a todos. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros esta interpretación de la Taillefort de Guadalajara. Estoy segura de que hay preguntas entre el público, comentarios que quieran compartir. Gracias. Bueno, felicitarle, el tema nos ha interesado muchísimo, por lo menos a mí me ha interesado y a mis compañeras, y me ha surgido una pequeña duda, que es lo que le quiero preguntar, es si ese perfil del califa, tal y como está trabajado, remarcado el perfil, la nariz destacada, el ojo de frente, la coleta, todo, no nos remite a las diosas cretenses del Mediterráneo. No sé si hay algún puente entre esas diosas y lo que estamos viendo ahora de las figuras reales. Eso es lo que yo quería saber, si es posible. Una relación directa posiblemente no haya, pero vamos a ver, estamos en el conjunto del Mediterráneo. Las influencias, los distintas relaciones entre diferentes culturas han ido plasmando y han ido dejando una serie de modelos muy parecidos a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Es verdad que a lo mejor las diosas cretenses no, pero este mismo tipo de representación con el ojo de frente es muy típico de los sasánidas, por ejemplo. Ellos son más realistas, pero, por ejemplo, sí que tienen algún tipo de representación de este tipo. Por ejemplo, la cerámica de Nishapur, del siglo VIII, IX, son cerámicas en las que aparecen figuras de perfil. Nishapur está en Irán. Aparecen figuras de perfil y aparece con el ojo de frente, ¿no? Estamos hablando de una koiné en la que ha habido pues, muchísimas relaciones y en las que hay muchísimas influencias y posiblemente, quizá, alguna de ellas pudiera provenir de esas representaciones que me está usted diciendo. Muchas gracias. A usted. Gracias, buenas tardes. Bueno, simplemente agradecer a Miguel Ángel, a Fernando, a Mariluz los excelentes dibujos. Nosotros como descubridores, pues se puede decir, en este caso como descubridores de la Taillefort, es un inmenso honor para nosotros estar aquí esta tarde porque nosotros llegamos a este museo hace casi 50 años. Nos hemos formado aquí, no hemos trabajado aquí en la plantilla, pero sí hemos trabajado en la biblioteca, y que una pieza que nosotros hemos descubierto en nuestra trayectoria profesional de arqueólogos, como decimos nosotros, de los que estamos a este lado del mostrador, o sea, que no somos empresas privadas, que no estamos en ninguna institución académica, sino simplemente, bueno, es nuestro trabajo diario. Esta mañana estaba con una retroexcavadora de 20 toneladas en Badilla del Monte, por ejemplo, ¿no? Y
que esto haya llegado aquí y siempre por la labor investigadora de Miguel Ángel y del equipo, porque siempre 4 ojos ven más que 2, es decir, esta pieza quizás hubiera, en su momento, la hubiéramos publicado nosotros y la hubiéramos publicado o hallazgo de un cerámica andalusí en Guadalajara, ¿no? Y a lo mejor hubiera quedado así y hubiera sido a lo mejor la semilla para que, en este caso, Miguel Ángel, al verla, la tomó, pero a lo mejor otro investigador la hubiera tomado en su momento y hubiera seguido adelante. Y esa es la ciencia, es decir, vamos adelantando y nosotros vamos descubriendo y vamos poniendo cosas, por decirlo así, en un escaparate para que los demás sigan su labor. En este caso fue inmediato, o sea, cuando entré en el Museo de Guadalajara se vio que era un tema importante y a partir de ahora nos pusimos a trabajar todos. Es decir, nosotros algo que hubiéramos dejado a lo mejor en un cajón para sacar 5 años después, pues fue adelante y simplemente era eso, nada más. Pues muchísimas gracias, de verdad. Bueno, quien tiene que agradecer soy yo, que me ofrecierais la posibilidad de poder estudiar la pieza y de poder unirla al libro este que luego terminamos publicando todos, en el que al final será una visión muy completa, ya no solo de la Taifor de Guadalajara, sino de todo el conjunto de material que sacasteis, del propio proceso de la excavación y de los procesos que se han hecho, ¿no? La restauración en la Escuela Superior de Restauración de Madrid, los análisis arqueométricos que hizo Alberto Dorado en la Universidad de Granada, y que al final lo que han terminado es con este trabajo. Como dices, es un trabajo coral, es un trabajo de conjunto, y es verdad que, bueno, que debo, desde luego, vuelvo a repetir lo que tengo que agradeceros, que me ofrecierais el estudio de esa pieza como algo interesante que podíamos sacar adelante y que ya se ve el juego que da y que ya se ve la importancia, y en unos años se verá sobre todo la importancia que tiene. Quizá ahora sea un poco temprano todavía, pero cuando entre en el circuito de otras investigaciones y vayan saliendo otras piezas, posiblemente se verá la importancia que de verdad tiene la Taifor de Guadalajara. Muchas gracias, ha sido muy, muy interesante. Una pregunta muy sencilla. Entiendo que la Taifor ya está expuesto en el museo. Sí, está expuesto en el Museo de Guadalajara. Lo presentamos en una exposición temporal, y ahora lo presentamos en una exposición temporal, en una de nuestras salas de exposición temporal, y después, un par de meses después, se incluyó ya en la exposición permanente, que como puede ver, pues en la exposición permanente Tránsitos del Museo de Guadalajara está en un área que está dedicada al poder y al lujo, y precisamente está ahí, está como puede ver, con este panel donde se explica con los dibujos que hizo Mariluz Crespo, que les he mostrado aquí, esas características de las que hemos estado hablando y en la explicación de la simbología. Se puede ver de 10 a 2 de 4 a 7. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer tanto a Miguel Ángel Cuadrado como al director del Museo de Guadalajara que hayan venido y nos hayan transmitido y compartido su ciencia y su investigación respecto a estas piezas tan singulares. Lo que me gustaría es si pudiera ampliar un poco el tema de esa procedencia de las piezas, esos posibles alfares valencianos de los que podría proceder estas piezas. En concreto esta y alguna otra de las que apareció en este conjunto. Gracias. Sí, vamos a ver. La procedencia valenciana nos viene dada por los resultados del análisis arqueométrico que se realizó. Concretamente, parece ser que es de la zona de Paterna, con lo cual estaríamos también retrotrayendo la producción de Paterna a unas fechas que hasta ahora no se habían dado o no se había constatado. Lo que no sabemos exactamente es cómo llega la Taifor a Guadalajara. La idea que tenemos es que seguramente con las revueltas que hay en Valencia de la Fitna, que son muy sangrientas, hay una serie de personajes que huyen a la zona que pertenece al mismo Alcadir, al mismo taifa de Toledo, y se refugian aquí. Tenemos un tesorillo en un pueblo de Guadalajara que está formado todo por piezas de oro que son acuñadas por los reyes taifas valencianos, y aquí nos aparece un lote de cerámicas entre las cuales el Taifor
Esta del Paraíso no las hemos analizado, pero la pasta es idéntica y algún par de ataifores más que no son típicos de la marca media vienen directamente de esos alfares valencianos. O sea, lo que parece es que es muy posible que alguien cogiera sus preciadas cerámicas hechas en Valencia, algún cargo que tuviera, que fuera del gobierno califal, y saliera corriendo ante la situación que había en Valencia y se instalara en Guadalajara, que en esos momentos la taifa de Toledo estaba con muchísima más tranquilidad y con muchísimo menos problema. No puedo aclararle mucho más sobre los alfares, porque tampoco tenemos ningún tipo más de información. Como le estaba diciendo, no sabemos que haya material reconocido, reconocible y publicado de esos mismos alfares de Paterna del siglo X, donde estamos situando, donde estamos fechando el ataifor. Aprovecho que no hay ninguna mano levantada para utilizar mi posición y hacer una pregunta yo. A mí también me interesaba lo que se acaba de comentar y quería preguntar un poco qué interpretación dabais de por qué se encontraron todas estas piezas en un silo y si se puede relacionar con alguna estructura que estuviera cerca. ¿En qué sentido se podría interpretar? ¿Algún edificio civil o algún taller? Sí. Precisamente el lugar donde excavaron Peñarroya y Vara, los dos, es una zona que está en el límite del barrio alfarero. Está muy cerca del barrio alfarero. Todo lo que se encontró, todo el material que se encontró es, por un lado, estas cerámicas de presentación de alimentos, como suelen llamarse, ataifores, otro tipo de piezas vidriadas, jarras, y un ajuar culinario. Ollas utilizadas, jarritas utilizadas, o sea, todo ese material que no vidriado y que además con unas muy fuertes señales de uso. No apareció ningún otro tipo de material, pero lo que parece es que en un momento dado esa casa se debió arruinar. Lo que hicieron fue coger todo el material cerámico, se tiró todo en ese hoyo, se perdió parte porque, bueno, ya ha visto todo el mundo lo que quedó y a partir de ahí, pues nada más, ahí se olvidó, se tapó y ya está. Tiene toda la pinta de ser, pues eso, una casa. De hecho, es muy, muy curioso porque parece que lo que se tiró ahí son los elementos de una cocina. O sea, los platos de servir y los recipientes de cocinar. Porque, por ejemplo, no hay candiles, algo tan normal que aparece en todas las excavaciones, como es un candil. No hay ningún otro elemento que se salga de esa utilización culinaria, ningún otro. No hay nada más. No hay lámparas, no hay nada de nada. Entonces, claro, parece que lo que se tiró ahí fue una cocina entera y ahí se quedó. Si no hay ninguna pregunta más, pues agradecer a todo el público su asistencia, otra vez a Miguel Ángel Cuadrado y a Fernando que hayáis venido y nada, pues que pasen una buena noche. Muchas gracias.